Nuevamente un cordial saludo. Antes que nada, deseándote mucha paz, mucha tranquilidad, muy buena salud y que Dios te bendiga. En esta oportunidad seguiremos con el estudio, las meditaciones sobre el libro de Génesis, pero antes de ello quiero compartir el versículo 2 del libro de Proverbios capítulo 25, donde dice: Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Nuestro Dios, su infinita gracia y su infinita sabiduría, tiene una manera de tratar al hombre creyente, al hombre que se esfuerza por hacer su voluntad, al hombre que se esfuerza por conocerlo, de forma muy especial. Y es que Dios, desde el principio, como vimos en el anterior estudio, desde la creación, es un Dios sumamente misterioso. Y la Biblia en sí misma está llena de misterios. Por eso nos expresa acá el rey Salomón, un rey que por cierto fue ungido con la gran sabiduría de nuestro Dios, quien escribió todo un libro de proverbios de sabiduría. Y es aquí donde nos manifiesta que la gloria de Dios es encubrir un asunto, es decir, nuestro Dios se glorifica con los misterios que están ocultos en medio de su naturaleza, de su deidad, de su poder, con aquellos misterios que están ocultos en medio de la palabra. Pero la honra es del rey cuando los escudriña, es decir, cuando los encuentra. Y este versículo carga, como muchos de los versículos en Proverbios de Salomón, está muy cargado de sabiduría, muy cargado de información. Y ese es precisamente nuestro llamado cuando empezamos a ser creyentes. Nuestro propósito y nuestro deber es escudriñar los misterios ocultos que hay en la Biblia. No misterios relacionados necesariamente con historia o arqueología o poner en cuestionamiento si fue verdad o no, porque evidentemente todo lo que está escrito en la Biblia fue escrito por Dios. Sin embargo, dentro de las mismas escrituras se encubren muchísimos misterios, y la invitación es siempre para nosotros meditar en la palabra y hacer el ejercicio en la mayor medida posible de leer detenidamente y meditar en aquellos versículos que vamos leyendo. En la medida en la que meditamos en la palabra de nuestro Dios, el Señor nos va revelando misterios, nos va enseñando y nos va edificando. Vamos entonces a Génesis, libro de Génesis, capítulo 2. Y he querido titular esta enseñanza: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Este es el versículo 18 del capítulo 2 de Génesis. Quiero entonces hacer una lectura de corrido de todo este capítulo, pero me quiero detener en los últimos versículos, y con base a ello quiero hacer y compartirte alguna meditación de aquellas que el Señor, gloria a Dios, nos revela siempre que nos disponemos a entender y a leer su palabra. Sin embargo, tú puedes hacer el mismo ejercicio con los otros versículos que nos están tratando en este pequeño estudio, en esta pequeña meditación, a solas en tu habitación. Toma la Biblia y, si quieres, sobre este mismo capítulo, para seguir la continuidad, vas meditando uno por uno en cada una de las ideas que encuentras en cada uno de los versículos, y puedes tener total certeza de que Dios te va a enseñar, Dios te va a empezar a poner pensamientos en tu mente, pensamientos en tu corazón, y poco a poco va a empezar a edificarte, poco a poco va a empezarse a formar la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestro hombre interior, porque este es el pan de vida, este es el pan que nos alimenta el alma. Génesis capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra,
ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Quiero detenerme un poco en este versículo, y es que el Señor evidentemente formó al hombre del polvo de la tierra. Estamos hablando muy probablemente de una región que muy probablemente está cerca a lo que hoy día es Palestina, Israel, Egipto, por esas zonas muy probablemente, región en la cual la tierra está precisamente constituida por polvo, porque hay gran porcentaje de tierra desértica. Entonces, en medio de esta descripción, en medio de esta hermosa escena en la cual el Señor está creando, toma polvo de la tierra y crea al hombre. No fue creado un niño, Adán no fue creado como niño, fue creado como hombre directamente. Y Dios sopló aliento de vida. Es muy interesante también que la palabra espíritu, el significado en hebreo, traduce precisamente viento. Y cuando dice sopló, hace referencia al viento. En este sentido, lo que se refiere y lo que nos muestra posteriormente el apóstol, creo que es en la carta de los Hebreos, habla acerca de que este primer hombre fue creado en materia, fue creado con un alma, y el soplo de Dios le constituyó precisamente el alma a aquel varón, a aquel hombre. Sin embargo, es nuestro deber, que ya somos creados con alma, es nuestro deber ser hombres no carnales, sino hombres espirituales. Es decir, hombres donde el espíritu gobierne por sobre toda nuestra naturaleza y donde no nos gobierne en cambio la carne y los placeres y el sentir de la carne y los deseos de la carne, sino el espíritu, es decir, esa naturaleza espiritual con la cual hemos sido creados desde un principio. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estamos viendo que el segundo capítulo hace un poco de resumen desde otra perspectiva de lo que nos presentó el primero en cuanto a la creación. De hecho, en el primer capítulo ya se habló de que se creó el primer hombre, pero aquí está, digamos, dándole un toque de color cuando anuncia que le dio el aliento de vida. Y después habla algo que es muy importante en el versículo 9, y dice que Dios hizo nacer la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida. Es interesante ver aún desde el principio de la creación que nuestro Señor Jesucristo, es decir, nuestro Salvador, y para hablar de nuestro Señor Jesucristo tenemos que tener plena conciencia y conocimiento y certeza de que Cristo es una manifestación de Dios, en medio de la cual se hizo hombre, se hizo carne, para venir a hacerse igual a los hombres y demostrarnos cuál es el verdadero camino a seguir como hijos de Dios. Por eso fue crucificado en una cruz, la enseñanza de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo tiene un gran mensaje que poco a poco el Señor nos lo va descubriendo con las lecturas de la palabra. Y el árbol de la vida en el Edén hace precisamente alusión a nuestro Señor Jesucristo. El árbol de la vida en aquel Edén, en aquel huerto, es nuestro Señor Jesucristo. Es lo que se llama una tipología o tipificación o alegoría, si se quiere decir, de lo que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y a lo largo de las Escrituras, en cada libro, en cada capítulo, vemos por lo general una alegoría o referencia o tipificación de lo que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué el árbol de la vida? Porque nosotros estamos llamados a obtener la vida eterna, porque nuestro llamado como seres espirituales es continuar siendo espirituales a lo largo de la eternidad. Eternidad, un gran concepto que poco a poco el Señor nos permite entender también, pero seguramente si sigues escuchando y si sigues estudiando la Biblia y si sigues de la mano de Dios, vas a entender verdaderamente el concepto de lo que es el mundo espiritual, la manifestación de Dios y todo su ejército, y la manifestación del diablo y todo su ejército, y por ende vamos a entender con mayor claridad
lo que es nuestra gran esperanza, esto es la vida eterna. Versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bodelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labraran y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Vemos que esto es una repetición. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese es el versículo 17. Habla del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, quiero hacerte la invitación, una vez terminado este estudio, si deseas vas a Génesis 2:17, repasas nuevamente el capítulo si deseas, y dile al Señor que te dé enseñanza acerca del árbol del bien, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Anteriormente nos mostró el árbol de la vida. Ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo. Ahora ve a la meditación con Dios y prueba qué te dice acerca de este versículo. Si abres tu corazón, seguramente te va a hablar. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán, para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Eso es un dato muy interesante. Lo que hoy conocemos como el nombre de los animales, esto es caballo, águila, rinoceronte, dinosaurio, incluso dinosaurios en aquella época, mamut, jabalí, etc. Todos los nombres de los animales fueron puestos por Adán, con la sabiduría que Dios le había dado en el momento de su creación. Y pues Adán nombró a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí vemos entonces en el versículo 18 del capítulo 2 de Génesis, donde el Señor piensa en su corazón y dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entre el hombre y la mujer, desde el principio de la creación, desde las primeras páginas de la Biblia, el hombre y la mujer juegan un papel importante, fundamental, porque es el principio de la procreación, es el principio de la descendencia de la humanidad. Y vemos que la Biblia nos dice que Eva, es decir, la primera mujer, salió de una costilla de Adán. Esto es una historia que muchos conocemos sin necesidad de leer la Biblia, porque en el colegio nos la cuentan, o hay muchos, digamos, programas o instituciones, o en general medios en los cuales se habla acerca de Adán y Eva. Sin embargo, el mensaje profundo que nos presenta la Biblia en este sentido es la idoneidad que cumple la mujer respecto al hombre. ¿Y qué quiere decir idoneidad? Idoneidad es complemento, idoneidad es equilibrio, idoneidad es compañía, idoneidad es apoyo. Idoneidad, y en el sentido bíblico, hace referencia a unidad, a unanimidad. Y por eso es tan importante la mujer en la vida del hombre y por consiguiente el hombre en la vida de la mujer. Porque esto es el matrimonio. Y es tan sagrado y tan importante el matrimonio para Dios que incluso hace una relación directa con lo que es la iglesia. Porque hablamos de que Cristo es el varón, Cristo es el novio
y la iglesia es la novia. Esto es un concepto espiritual que se desarrolla en el Nuevo Testamento y es muy común en el cristianismo decir que Cristo es el novio y que la iglesia, es decir, los creyentes, quienes hacemos la voluntad de Dios, quienes practicamos la palabra, quienes nos esforzamos por orar y por seguir el buen camino, constituimos el cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia. Quienes damos un buen testimonio de Dios, somos la iglesia. Esto es la esposa de Cristo. Y es tan majestuoso el concepto de matrimonio para Dios que aún lo compara con su propia iglesia. Y hay grandes enseñanzas acerca del hombre y la mujer en una función del matrimonio, pero la fundamental de ella es que la mujer salió de la propia carne del hombre. Y cuando en el capítulo 1 dice Génesis, y Dios creó al hombre, ese concepto de hombre en el hebreo significa humanidad. Es decir, que en un origen, tanto el hombre como la mujer estaban constituidos en un solo ser, a nivel de alma y a nivel de carne. En este segundo momento, cuando Dios ve que el hombre no tiene físicamente, espiritualmente un complemento de su misma estatura, crea entonces a la mujer, esa ayuda idónea. Y esa ayuda idónea debe cumplir con la idoneidad en las facetas fundamentales de nuestra naturaleza, de nuestra esencia, de nuestro ser. Y esto es espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Lo que hace referencia al alma, al espíritu, a la mente y al corazón. Cuando nosotros entonces nos disponemos a tener una relación idónea frente a los ojos de Dios, un matrimonio idóneo que es absolutamente importante para tener una vida equilibrada, porque lo contrario de idoneidad sería necesidad, falencia o desequilibrio. Por eso es tan importante nosotros como hombres y las mujeres como mujeres tener claridad acerca de su propia formación espiritual en primer lugar. Porque la psicología, por ejemplo, habla acerca de una división en cuanto a lo social, lo familiar, lo psicológico y lo espiritual. Pero si lo familiar, si lo intelectual está por encima de lo espiritual, hay un desequilibrio. Y si nuestro ser propio está desequilibrado, entonces no podremos ser ayudas idóneas ni como hombre ni como mujer para una pareja. Y por ende, si esa pareja que escogemos tiene un desequilibrio a nivel espiritual, principalmente a nivel espiritual, no va a poder hacer ayuda idónea para un hombre que está queriendo crecer espiritualmente. ¿Cuál es el propósito entonces? ¿Cuál es el camino a seguir? En primer lugar, confiar en Dios. No confiar en la sabiduría de los hombres, porque el conocimiento envanece. Y si vemos desde el principio de la creación, antes de que fuese creada la humanidad, antes de que fuese creado el universo, ya estaba Dios. Por eso dice en Apocalipsis el alfa y el omega. El alfa y omega, por cierto, hace alusión a lo que es la primera letra y la última letra del alfabeto griego. Por eso dice Apocalipsis, el apóstol Juan en Apocalipsis, que Dios es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Porque Dios no tiene ni principio ni fin de días. Y sin embargo fue quien creó el universo antes de crear al hombre. Y el hombre en su vanidad, en su arrogancia, en su soberbia, quiere venir a cuestionar a Dios con el conocimiento que Dios mismo le ha permitido tener. Entonces es importante nosotros ser reverentes y permitir que Dios empiece a formarnos, que empiece a darnos su sabiduría, que empiece a darnos ese crecimiento espiritual. Y créeme, que si tú entras en esa comunión con Dios, te va a sorprender la respuesta, te va a sorprender la maravillosa manera con la que Dios obra en la vida de los hombres y las mujeres, a través de sueños, a través de visiones, a través de la gran y gloriosa manifestación de la profecía, que poco a poco el Señor nos permitirá también aceptar en nuestro corazón. Y asimismo Dios, como estuvo dispuesto a darle una mujer a Adán, una compañera idónea a Adán, ese mismo Dios que creó el universo, ese mismo Dios que creó a Adán, es el mismo Dios que te estoy predicando, es el mismo Dios que te estoy enseñando.
por más miles de años que pueda tener la humanidad. Ese Dios está en este momento contigo, que estás abriendo el corazón, escuchando su palabra. Y ese mismo Dios está dispuesto a hacerte un compañero, una compañera idónea para aquella mujer, aquel hombre, si es el caso. Y está dispuesto a entregártela en tus manos, a transformarla si es el caso y necesita transformación, esa varona, esa mujer, esa compañera, esa esposa. Está dispuesta a transformarla a ella y está dispuesta a transformarte a ti, para que sean nuevamente, como en el principio, una sola carne, con su propia naturaleza espiritual como hombre y como mujer, con su propia personalidad, con su propio carácter, con su propia constitución femenina y masculina, pero en términos espirituales, una sola carne. Y si estás solo o estás sola, ese Dios poderoso está dispuesto a formarte, a enseñarte, a hacerte crecer espiritualmente y a galardonarte con la vida eterna, porque el tiempo pasa y nosotros dormimos, porque el tiempo nos sorprende y nosotros dormimos y nos envanecemos en el conocimiento y nos envanecemos en los libros, pero nos olvidamos de Dios. Y la gloria maravillosa de Dios y su Espíritu Santo y sus milagros y sus revelaciones y sus manifestaciones, prodigios y señales dan cuenta de que definitivamente después de que perezca nuestra carne va a seguir la eternidad y nosotros escogemos si estamos de mano de Dios o nos vamos para el horno de fuego en el cual van a crujir los dientes y se van a angustiar nuestras almas, siendo nosotros mismos a nivel espiritual conscientes de lo que estaremos viviendo. Pero en cambio, si nos ponemos en manos de Dios, oramos, nos preocupamos por hacer su voluntad, por crecer, por aprender, por entender su gloria y sus maravillas. Es tan grande el amor de Dios que así como se preocupó porque Adán no estuviera solo, créeme que Él se preocupa tanto por ti como por mí para que no estemos solos. Y si no tienes una esposa, si no tienes un esposo, no tienes que salir a buscarlo, no tienes que salir a buscarla. Tienes que ponerte en manos de Dios y Él te pondrá un esposo o una esposa como tú nunca te habías imaginado. Pero para poder estar preparado o preparada para esa persona que Dios quiere poner en tu camino, primero tienes que permitir que Dios te prepare. Y muy probablemente te vaya a usar para la preparación de aquel cónyuge también. Porque esta es la bendición de Dios, este es el deseo de Dios para el hombre y la mujer. Que se constituyan en matrimonio, que crezca, que progrese, que prospere, que tenga hijos, que tenga descendencia y que glorifique a través del testimonio, a través de las buenas obras, a través de la luz, porque como dijo Cristo, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros entonces tenemos que ser luz como hogar, como matrimonio, como hombres, como mujeres, como profesionales, como estudiantes. Como personas tenemos que proyectar luz y esa luz viene de Cristo, esa luz viene de Dios, esa luz viene de la oración, de la meditación, de la fe, porque por fe soy salvo y la salvación es un factor indispensable para el hombre. Debemos entender el tema de la salvación, debemos entender el concepto glorioso de la salvación y debemos entender que la fe, según el hebreo, el lenguaje hebreo, la fe significa creer, confiar, obedecer. Creer que si estamos con Dios, Él nos va a enviar su Espíritu Santo a glorificarse, a formarnos, a enseñarnos, a darnos paz y gozo y entendimiento y sabiduría divina. Confiar en que si estamos con Él, seremos salvos, obtendremos la vida eterna, pero también seremos felices, gozosos y prósperos en nuestro trasegar por la tierra y obedecer sus mandamientos, su voluntad, sus estatutos. Esta es pues una meditación que quise regalarte con mucho cariño. Espero hayas escuchado hasta el final. Espero Dios te haya bendecido y espero esté poco a poco tocando tu corazón para que sigas creciendo espiritualmente, para que la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, como diría Pablo, se siga formando en tu hombre interior. Que Dios te bendiga.